Qué bonito eso de la mujer de los cuentos, ¿eh? Precioso, precioso, tan bonito como la vida que vamos a contar hoy. ¿De quién se trata? ¿De quién vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Cipriana Álvarez Durán de Machado, una mujer polifacética y muy interesante del siglo XIX, que fue pionera de cosas tan dispares como la ilustración botánica o el estudio del folclore español y la antropología, pero que nos llama muchísimo la atención porque es la abuela de Antonio Machado, nada más y nada menos. Y además está rodeada de una familia con personajes familiares tan interesantes como ella misma y como su propio nieto. Bueno, curioso, ¿cómo casa, cómo combina este folclore, ¿no?, con la botánica, ¿no? Sí, bueno, realmente podrían ser dos cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Salvo que se dan juntos en esta gran personalidad, la de Cipriana Álvarez Durán, una mujer genial absolutamente, que bueno, pues combina estas dos facetas porque se mueve además en una familia, es el centro, digamos, de una familia muy brillante intelectualmente, en la cual esta diversidad de personalidades y de intereses pues se hicieron absolutamente factibles, ¿no?, y posibles, sí. Pues empezamos, nos sumergimos un poco en la vida de Cipriana Álvarez Durán, sí, y cómo llega a convertirse en una pionera. Sí, pues mira, Cipriana Álvarez Durán nace en Sevilla en 1827, en pleno reinado de Fernando VII. Pertenece a una familia culta de origen extremeño. Su padre es José Álvarez Guerra, que era un político, militar y filósofo. De hecho, tiene varios libros dedicados a la filosofía. Y su madre era Cipriana Durán, que es hermana, nada más y nada menos que de Agustín Durán, que fue director de la Biblioteca Nacional. Y este Agustín Durán, pues un gran erudito, un gran escritor, sobre todo muy interesado en el estudio del folclore popular, es decir, todo este folclore que empezaba a ponerse de moda en el siglo XIX como una ciencia nueva de la antropología, y sobre todo que fue el autor en 1851 del famoso Romancero General, que fue el primer libro que se dedicó a recopilar el folclore popular. Y además este libro fue el libro en el que Antonio Machado empezó a leer, aprendió a leer. O sea, fíjate, qué curioso. Bonito. Y con todo este referente cultural de su padre y de su tío, director de la Biblioteca Nacional, Cipriana Álvarez Durán, digamos que se crió y se educó pues con un grandísimo referente cultural, ¿no? Es curioso que lo hemos visto ya con bastantes pioneras, que el hecho de estar en el seno de una familia, pues eso, intelectual, al final influye, ¿no?, positivamente en que se conviertan en grandes personajes, ¿no? Absolutamente, porque Cipriana, claro, tiene una educación intelectual y de cultural pues muy avanzada y prácticamente de élite, ¿no? Ella tiene además talento de escritora desde muy joven, se impregna absolutamente de ese amor por la cultura popular que tiene su familia y que le viene de su tío, y además tiene talento de pintora incluso, y no solo talento, sino incluso formación artística, porque incluso estuvo exponiendo sus cuadros en exposiciones de Bellas Artes, donde incluso se le reconocieron los méritos como pintora. Es decir, que desde muy jovencita ya es escritora y pintora, ¿no? Una mujer muy talentosa. ¿Y con alguna de estas pasiones llegó a ejercer profesionalmente? ¿Se dedicó a alguno de estos oficios? Pues lo curioso de Cipriana Álvarez Durán es que sus talentos los desarrolla, digamos que en colaboración con las profesiones de dos hombres, con su marido y con su hijo, que son dos personalidades absolutamente geniales a los que ella también inspira para esa genialidad, ¿no? Pero vamos a empezar por su marido, porque ella se casa en 1845 con Antonio Machado Núñez, que era un hombre genial a la medida prácticamente de la genialidad también de Cipriana Álvarez Durán, ¿no? Él era un botánico y naturalista muy prestigioso, un hombre con formación de médico, que fue catedrático de Física y de Química en la Universidad de Santiago de Compostela, y luego llegó a ser también catedrático de Historia Natural en Sevilla, que es la ciudad donde finalmente se instalan ellos como familia. Entiendo que, claro, por estas razones como esta se convierte en una ilustradora botánica, en una pionera de este sector. Pues sí, tal cual, porque ella bueno, colabora muchísimo con su marido, se convierte realmente en una pionera de la ilustración botánica gracias a la colaboración con su marido, porque ella como pintora ayuda a su marido porque le hace las acuarelas, las imágenes en acuarela que pasan a ilustrar toda la investigación en historia natural que él hace, ¿no? Entonces ella tiene, bueno, ilustraciones botánicas muy notables, algunas dedicadas sobre
todo a las diferentes clases de olivo que estuvieron expuestas en la Exposición Universal de París de 1867 en el marco de toda esa investigación mucho más amplia que se estaba haciendo sobre el olivo. Y es verdad que ella no es la única mujer ilustradora botánica de su tiempo, pero sí, Cipriana Álvarez Durán, se dan unas circunstancias en todas esas relaciones culturales y científicas que hay en su familia que son absolutamente únicas, ¿no? ¿Y qué pasa, como lo decíamos al principio, de esa conexión tan curiosa y tan interesante como eso, lo que estás diciendo, ¿no? La botánica por un lado, pero el folclore por otro. Sí, pues fíjate que ella pasa de ser esta pionera de la ilustración botánica, una auténtica pionera en este campo, a el mundo del folclore, porque a ella no se le ha olvidado nunca, ¿verdad?, ese amor por la cultura popular que había en su familia, que le viene de su padre como filósofo y de su tío, que es el iniciador de estos estudios. Ella tiene ese amor por la cultura popular y va a convertirse, gracias a eso, en una pionera de este campo también. De hecho, está considerada como la primera folclorista de España y una pionera de la antropología. O sea que... ¿Y en qué consistía? ¿Cómo hacía esto de antropología? ¿Cómo se pasa ahí, no? ¿Cómo se pasa ahí? Pues mira, ella, bueno, vivía toda la familia en Sevilla, pero ella pasaba muchas temporadas en casa de unos parientes en la localidad de Llerena, en Badajoz. Y ahí en Badajoz, en Extremadura, a partir de los años 1880, en esa década, ella empezó a recopilar todas las piezas de cultura popular que llegaban a sus manos o a sus oídos, ¿no? Coplas, romances, canciones, todas las tradiciones, pues, de bautizos, comuniones, bodas, funerales, las toponimias, es decir, cualquier cosa que sonaba a cultura popular. Ella recopiló miles de piezas de cultura popular y lo hizo de una manera, pues, cultivando muchísimo el ser fidedigna y rigurosa con respecto a la tradición oral, es decir, casi un método científico. Entonces, eso le convierte a ella en una auténtica especialista en folclore popular. Prácticamente la primera mujer que se dedica a ello, y de hecho ella junto a Emilia Pardo Bazán pasan por ser las dos mujeres absolutamente fundamentales en el estudio de la cultura popular en la España del siglo XIX. Y esto es lo que ella transmite después a su hijo, Antonio Machado Álvarez, que va a ser también un gran pionero en la antropología de España, ¿no? Claro, entiendo que con todo lo que nos estás contando, para la familia sería también una persona muy importante, ¿no? Para los Machado, muy influyente, sobre todo con respecto a lo cultural y a lo científico, ¿no? Claro. Sí, porque ella no solo ayuda a su marido, sino que se convierte en la auténtica inspiradora de este hijo, Antonio Machado Álvarez, que es el padre de Antonio Machado, el que va a convertir prácticamente, pues, en un gran pionero de la antropología española. Es una figura capital, porque él es el que logra que todos estos estudios del folclore que vienen de su familia realmente se acaben convirtiendo en una ciencia. Es decir, que su gran logro es que los estudios del folclore abandonaran, digamos, este pintoresquismo, esta cosa como romántica y exótica, ¿verdad?, que tenía el siglo XIX, y que se convierta en una auténtica ciencia, ¿no? Él es el primer pensador moderno, por decirlo así, de toda la importancia del folclore como tal ciencia, ¿no? Y además él fue un hombre, pues, muy prolífico, porque publicó muchísimos libros sobre este tema y tuvo un enorme prestigio tanto en instituciones nacionales como extranjeras, ¿no? O sea que Cipriana Álvarez Durán contribuye además a que su hijo sea esta figura absolutamente capital en la historia de la antropología española. Con toda esta obra inmensa y este saber de Cipriana, Sí. ¿dejó algo por escrito? Pues ella escribió, claro, tiene este talento desde jovencita, fue una auténtica especialista en escribir cuentos populares basados en todas las historias del folclore que ella escuchaba. Bueno, de hecho escribía con el seudónimo de la mujer de los cuentos, ¿no? Porque era así como la conocía la gente que llegaba a contarle las cosas, y ella publicó, pues, muchísimos cuentos, algunos muy conocidos en todas esas revistas de principios del siglo XX dedicadas al folclore. Es decir, que fue muy prolífica también en escribir cuentos. Bueno, y en más artes, ¿no? Como la pintura también. Claro, también fue pintora, llevó este talento de pintora también hasta el final. De hecho, fíjate que la primera imagen que conocemos de Antonio Machado, el poeta, es precisamente este retrato que le hace su abuela, Cipriana Álvarez Durán, un retrato de Antonio Machado niño. Es la primera imagen que conocemos de él. Y ella pintó, por supuesto, muchos más cuadros, pero ahí sí que hemos perdido un poco el rastro, no se sabe muy bien dónde están, ¿no? ¿Y cómo pasó su última etapa, los últimos años de su vida? Sí, pues Cipriana Álvarez Durán tuvo una vida muy longeva,
porque murió en 1904 con 77 años, murió en Madrid, a donde ya se había trasladado su hijo con todos sus nietos, incluido Antonio Machado, Manuel y Antonio Machado, los dos hermanos escritores, y sabemos que tuvo muchísima influencia, una influencia muy directa y muy abundante sobre sus nietos, que la recordaban como una mujer pues, de gran cultura, muy divertida, una gran conversadora, ¿no? como decían. Entonces tenemos, yo creo que reconocer o estar muy orgullosos de esta pionera, que es Cipriana Álvarez Durán, porque no solo fue escritora y pintora, pionera de la ilustración botánica, pionera de los estudios del folclore, sino que además nos legó a la cultura española, nada menos que desde el punto de vista familiar, pues dos grandísimos personajes como fueron los escritores Manuel y sobre todo Antonio Machado, ¿no? Como siempre, María José Rubio, un placer, y me quedo con esta frase, la mujer de los cuentos. La mujer de los cuentos, auténtica pionera y un referente inspirador para nosotros también. Muchas gracias. Gracias a ti, Fede. Continuamos. Lo primero que